Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda tu hermano Ricky John del canal de estudio bíblico Logos Disciple. Bienvenido a esta última lección en nuestro estudio de la epístola a los Romanos, verso por verso. Hoy nos toca la lección número 14, donde terminaremos o concluiremos el estudio del capítulo 5 que comenzamos en la lección anterior. Pero vamos a ir a la Biblia. Un momentito. Me está dando candela hoy. Comenzamos el capítulo 5 con los resultados de la justificación, ¿verdad? Y leímos. Y voy a leer los primeros 6 versículos para entonces entrar a la lección de hoy. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y eso fue uno de los puntos que él quiere establecer, es que Cristo murió estando nosotros aún en la condición de pecador, y por él seremos salvos de la ira, que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Vamos a leer entonces los versículos que nos toca hoy. Hoy vamos a entrar en la parte un poquito más técnica o más teológica del argumento que Pablo va a presentar ahora, porque ahora él va a hacer un contraste entre Adán, el primer hombre que Dios creó en el huerto del Edén, y Cristo, que Pablo ve como el segundo Adán. Y recuerda también que Adán significa humanidad, pero a veces en el relato bíblico también es un nombre propio. Pero para este argumento aquí estamos refiriéndonos más bien a la humanidad. La humanidad 1 y la humanidad 2. La 1 representado por Adán y la segunda representado por Cristo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, refiriéndose a Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos
pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Palabra de Dios, ¿verdad? Esto es un tremendo argumento que Pablo nos va a dar. Ya leímos esto. Ok, comenzando. A ver si están viendo lo mismo que yo. Perdóname. Hoy esto no me quiere trabajar de ninguna manera. Todo está peleándome la computadora. Pero seguimos adelante. Ok, comenzando en el verso 12, entramos en el contraste extendido de Pablo entre Adán, el primer hombre, y los resultados de su pecado, y Jesucristo, el segundo hombre, y las provisiones de gracia de su vida expiatoria. Expiatoria quiere decir que murió en nuestro lugar, y muerte sigue hasta el versículo 19. O sea que la gracia de Dios mediante la muerte de Jesús, ese argumento va a seguir hasta el versículo 19. Adán tipifica la condición pecaminosa de todos los seres humanos. Y eso es el argumento que comienza en el 1.18, cuando leímos que la ira de Dios se revela desde el cielo, se está revelando desde el cielo contra toda impiedad de los hombres, y termina en el 3.20 declarando que todos los hombres son pecadores, ¿verdad? Jesús representa la justificación recibida por fe. 3.21 al 5.11. Eso ya lo cubrimos. La redención es la historia de los hombres, porque realmente la historia humana y la historia bíblica es la historia de redención. La redención significa pagar un precio para librar o sacar de esclavitud, ¿verdad?, a una persona, a una propiedad, ¿verdad? Es la redención, es la historia de dos hombres, uno que trae el pecado y el otro que libra del pecado. El primer hombre desobedeció a Dios y llevó a toda la raza humana en la dirección equivocada. Ese es Adán. El segundo hombre obedeció a Dios y proporciona justificación para todos los que se volverán a Él con fe. Y quiero recalcar, cuando estamos hablando de justificación, en este contexto estamos hablando de volver a una nueva relación con Dios, poder entrar nuevamente, ser reconciliado con Dios y poder entrar a su presencia con todos los beneficios que eso confiere, ¿verdad? Vamos al primer versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y vamos a ver que ese por cuanto todos pecaron tiene varias interpretaciones. El pecado entró en el mundo por un hombre, un conocimiento que se da por sentado, puesto que esta afirmación se halla en la parte de la comparación que comienza por tanto. O sea, Pablo está dando por sentado, está afirmando que es así, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿verdad? La muerte entró en el mundo por el pecado, segunda parte de la comparación, aunque en el griego, cuando dice la muerte y por el pecado la muerte, viste que no tiene ningún verbo aquí, y se asume el verbo, pero no lo tiene. La muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y esto lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. A causa principal de nuestra naturaleza pecaminosa sería el pecado. La causa principal de nuestra naturaleza pecaminosa sería el pecado de Adán. Eso lo vamos a ver con más detalle quizás en el
capítulo 7, ¿verdad? El resultado de ese pecado sería la historia del pecado por parte de todos los que ingresan a la raza humana o forman parte de la raza humana y de hecho pecan por propia voluntad. El argumento que Pablo va a plantearnos aquí es que lo que hizo Adán tuvo un efecto más allá de sí mismo y afectó a toda la humanidad posterior, ¿verdad? Y por tanto, aunque Pablo no entra en el detalle de cómo realmente eso pasó a nosotros, lo da por sentado como un hecho de que sí, todos los hombres de ahí en adelante pecaron, pero pecaron voluntariamente. Ok, vamos ahora a esto, y espero que no nos confundamos. Y recuerda, estos son opiniones de comentaristas y demás. Yo se los presento, ustedes lo analicen y lleguen a su propia conclusión y después yo voy a ofrecer mi conclusión, mi propia. Ok. Empleando el concepto del Antiguo Testamento de personalidad corporativa o cabeza federal, esto significaría que la muerte vino a todos porque todos pecaron en Adán. Adán no solo fue el primer hombre, sino que en cierto sentido fue lo que su nombre significa, humanidad. Se considera que toda la humanidad pecó originalmente en Adán. Y para esto vamos a ir a dos versículos que vamos a aclarar quizá ese concepto de cabeza federal o personalidad corporativa. Vamos a ir a la Biblia entonces. Esto me está bien. Cada vez que le pido disculpas, no sé qué le pasa a la computadora hoy, no quiere obedecer, pero seguimos adelante. Esto es sin editar. Si vamos a Génesis 35, Génesis 35:11 dice, mira lo que dice. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Ahora Dios le estaba hablando a Jacob, pero básicamente había hecho la misma promesa a Abraham y después su hijo Isaac, que de él saldría un conjunto de naciones. En otras palabras, de la forma que Dios lo mira es que todos nosotros estábamos ya potencialmente o realmente en Adán y en su descendencia, ¿verdad? Porque toda la humanidad desciende de Adán, por lo tanto nosotros estábamos, no sé si lo estoy explicando bien, dentro ya de Adán, ¿sabes? El recorrido de la historia, nosotros salimos de ahí, porque toda la humanidad bíblicamente sale de esa pareja, ¿verdad? Ok, el otro texto es Hebreos. Y si no entienden, me ponen en los comentarios que lo explique mejor y buscaré mejor explicación. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Viste? Ahí está hablando de lo que iban a salir de Abraham, están como en sus lomos, pero luego nacen de él. Yo no sé si lo expliqué bien o si lo confundí más. Vamos a
en PowerPoint otra vez. Ok. Seguimos el argumento. Bueno, el argumento es que como nosotros estábamos dentro de Adán, nosotros, cuando Adán pecó, nosotros pecamos también. Básicamente ese es el argumento de esta primera posición. Ok. La muerte, que es la consecuencia inevitable del pecado, ¿verdad? Llegó hasta cada miembro individual de la raza, porque todos, de hecho, han pecado. Aunque la transgresión de Adán determinó la naturaleza humana con su propensación al pecado, la propagación de ese virus maligno, mira que le llama virus, es el resultado de la decisión de cada persona de pecar. En otras palabras, como dijimos en los primeros argumentos, en el primer capítulo y el segundo capítulo de este estudio de Romanos, las personas que no tienen ley, o sea, que son personas gentiles que no han tenido revelación de parte de Dios, tienen una conciencia. Esa conciencia es parte de la imagen y semejanza que Dios ha puesto dentro de cada ser humano. Esa imagen y semejanza en nuestra conciencia, aunque está lacerado por el pecado, puede reconocer aún lo que es bueno y lo que es malo. Y aunque pueda reconocer lo que es malo, a veces decide hacer el mal en contra de su conciencia. Y de eso es lo que estamos hablando. O sea que nosotros fuimos lacerados, fuimos dañados por el pecado, y eso nos inclina hacia el pecado. Ese es el argumento del Evangelio, de los escritores de las epístolas, ¿verdad? Pero en realidad cada uno decide pecar y cada uno pecó individualmente, ¿verdad? La tercera, la causa principal de nuestra naturaleza pecaminosa sería el pecado de Adán. El resultado de ese pecado sería la historia del pecado por parte de todos los que ingresan a la raza humana, y de hecho pecan por su propia. Esta interpretación hace justicia al lenguaje involucrado y se ajusta a la perspectiva teológica del apóstol mientras está construyendo su caso en el libro romano. Yo no sé si yo repetí eso. Déjame ver. Ok. Son bien parecidos todos, y yo creo que la mejor forma de ver todo esto es que tiene algo de cada uno de ellos. Ciertamente, el pecado original de Adán causó separación entre Dios y los hombres y causó luchas. Y la primera lucha, fíjate, fue entre Adán y Eva. O sea, cuando Dios crea el hombre y la mujer, los crea como igual. Cuando dice ayuda idónea, no está poniendo a la mujer por debajo del hombre, está poniendo a la par. Es un complemento. El hombre y la mujer se complementan. Dios creó varón y hembra que se complementan, y por eso el varón y la hembra se juntan y son una sola carne. Es íntegro, es holístico, ¿verdad? Ok. Significa que el pecado y la muerte entraron en el mundo, no porque todos los hombres pecan. Mira, estamos hablando de la entrada al mundo del pecado. Significa el pecado y la muerte entraron en el mundo, no porque todos los hombres pecan, no lo que pasó posteriormente, como era habitual, sino porque todos los hombres pecaron. Si vamos a dar al tiempo aoristo todo su valor, el tiempo aoristo es cuando dice que todos pecaron. Estamos hablando de el aoristo en el griego, significa algo que se hizo en el pasado, pero que tiene efecto posterior. O sea que el tiempo del verbo lo que quiere apuntar es algo que pasó, algo en el pasado, pero que tiene significancia
significado aún para hoy. Si vamos a dar tiempo ahorita y en ese argumento debemos hacerlo, el significado más preciso será que el pecado y la muerte entraron en el mundo porque todos los hombres eran culpables de un acto de pecado. Pero no podemos dejar de insistir en esto. Mira, Pablo dice que todos pecaron en Adán, no en imitarlo. Y no podemos ignorar el contexto con su fuerte insistencia en el pecado de un hombre, porque recuerda, cuando empezamos a leer, un hombre, Adán, un hombre, Jesús. El impacto de ese pecado de un hombre versus el impacto de el segundo Adán, Cristo, ¿verdad? La idea es ese uno bien importante para Pablo su argumento. El desarrollo posterior del argumento sugiere que Pablo entiende que de alguna manera estamos involucrados en el pecado de Adán, aunque no explica la mecánica. ¿Ves? La decisión del primer hombre nos involucró en una situación de pecado y muerte de la cual solamente Cristo puede salvarnos. Ese es el punto que él quiere hacer. O estamos identificados con Adán y estamos en el pecado porque estábamos en Adán, en sus lomos, o sea, somos su semilla, su descendencia, ¿verdad? Esa decisión del pecado, pues, nos afectó porque estábamos en él, por lo menos así es la manera que yo entiendo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eso está claro. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Recuerda, de tan pronto que el hombre peca, Dios promete que de la mujer saldrá uno, ¿verdad?, que vencería a Satanás. Antes de darse la ley por medio de Moisés, el pecado estaba en el mundo. Me chequeo, estar seguro que estamos viendo lo mismo. Pero técnicamente no fue cargado a nuestra cuenta como pecado porque no había una ley que lo definiera. O sea, que no se dio una revelación de unos preceptos, de una ordenanza en Adán y Eva. Solamente hubo una prohibición, ¿verdad? Ante miles, una infinidad de posibilidades dentro de esa vuelta, de todo lo que está aquí puedes disfrutar, menos, viste, el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿verdad? Y eso fue, la desobediencia trajo el pecado. Pero antes de darse la ley por medio de Moisés, cuando ya se formaliza ya los mandamientos, el pecado estaba en el mundo, pero técnicamente no fue cada nuestra cuenta comprar, pues no había una ley que lo definiera. Uno no puede infringir una ley que no existe. Sin embargo, la muerte, la consecuencia del pecado, estuvo vigente desde Adán hasta Moisés, incluso para aquellos que no violaron un mandato específico como el de Adán. O sea, que la descendencia de Adán hasta Moisés no tuvo mandamiento, ¿verdad? Sin embargo, la muerte siguió caminando porque entró por Adán y nosotros estábamos en Adán y heredamos eso de Adán. ¿Ok? Para propósitos de comparación, Adán puede ser considerado como un tipo o modelo o paradigma, si quiero usar una palabra más técnica, del que vendría. Él proporciona una base para entender la relación entre el pecado y la salvación. El 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y fíjate que resalta la humanidad, la encarnación de Jesús, del Dios que se encarna.
La singularidad del pecado de Adán aporta una base de comparación con la singularidad de la vida y muerte de Jesús, en una comparación Adán con Jesús 1-1. Desde la perspectiva de Pablo, tanto Adán como Jesús introdujeron algo en el mundo que nos afectó a todos. Ese es el tiempo aorista del verbo. Aunque cada uno de ellos fue en cierto sentido el primero, hasta ahí llega la comparación. Uno fue primero en pecar y otro fue primero en no pecar. Adán introdujo la transgresión en el mundo, pero Jesús trajo una dádiva, un don, un regalo. Con Adán la muerte se multiplicó porque todos hemos pecado. Con Jesús la gracia se multiplicó cuando Dios nos ofreció a todos la dádiva de su perdón. Parte del argumento de Pablo al principio era poner todo el mundo bajo condenación para entonces tener gracia, ofrecer la gracia a todos por igual también. El 16. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, un pecado causó muchas transgresiones, ¿verdad? Pero el don vino para neutralizar o hacer nulo esas transgresiones. Existe también una diferencia fundamental entre el don y el pecador que fomentó la necesidad de ese don. El don es la gracia, es el sacrificio de Jesús, es la sangre de Jesús, es la propiciación que vimos en el capítulo 3 en nuestro estudio, ¿verdad? Aunque el juicio condujo a la condenación de aquel único pecado, el don condujo a la justificación de muchos pecados. Fíjate que el juicio de condenación pasó a toda la humanidad. Ahora, el don de la justificación no pasa automáticamente a toda la humanidad. Tenemos que tener eso claro. Porque hay muchas personas que leen la Biblia y piensan, bueno, Cristo hizo sacrificio por el pecado, por lo tanto todos somos salvos. No, no es así. Porque recuerda que todo es por fe. El evangelio es de fe y para fe. Todo es fe. Eso lo vimos en los estudios anteriores. Cada una de esas cosas cambia las vidas, pero con causas diferentes y con efectos muy diferentes, ¿sí? Nosotros todos hemos vivido las consecuencias del pecado y ahora hemos visto la diferencia viviendo en la gracia y el perdón de Dios. Son dos cosas bien diferentes. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En vez de la muerte que se extendió a todos los hombres, los dones de la gracia y de la justicia se extienden a todos los que responden en fe. El uno trajo muerte, el otro trae vida eterna, y no pensando en vida eterna en cuantitativamente, sino lo largo, lo extendido, sino en calidad de vida, porque es relación y es la misma presencia de Dios y es un conocimiento pleno de Dios. En el verso 17, Pablo compara la magnitud del pecado con la magnitud del don de la gracia. Y tengo que recalcar nuevamente, y por eso es una de las razones por lo cual insisto en que se debe estudiar Romanos, es que hoy día hemos perdido esa noción del pecado y de la ira de Dios, que es la respuesta a ese pecado, que hace necesario el sacrificio de Jesús, la propiciación de Jesús. O sea que no hubo ninguna otra manera de poder satisfacer la justicia de Dios para poder Dios extender su gracia a nosotros. El pecado no solo trajo la muerte al mundo, el pecado de Adán le dio poder a la muerte para que literalmente gobernara al mundo. No hay nada que pueda librarse de su garra. A veces Pablo habla de pecado y lo personifica
como si fuera literalmente así una persona, y sabemos que esa persona es Satanás. Satanás literalmente es la encarnación o la realidad del pecado, ¿verdad? Y realmente Jesucristo mismo refería a Jesús como el príncipe, no el rey, el príncipe de este mundo que ha usurpado lo que es Dios y ha puesto a los hombres bajo la esclavitud del pecado, porque nosotros, por eso dice, cuando éramos débiles, sin poder para nosotros librarnos, Cristo hace la redención, nos libra, ¿verdad? Pero piensen en el impacto mucho mayor que puede tener la gracia. En lugar de vivir temiendo a la muerte, los que creen reinan en vida por medio de Jesús, el que hizo posible todo esto. Y mira, eso es algo bien importante. Desde la antigüedad hasta ahora la gente le han temido a la muerte. La muerte ha sido el gran desconocido, ¿verdad? Y solamente cuando uno entra en relación con Dios y conoce su palabra y conoce su promesa, es que uno le pierde entonces el temor a la muerte. Y por eso que la iglesia pudo crecer tanto en esos primeros 3 siglos de su existencia, porque cuando vino la persecución, ¿verdad?, la gente no le temieron a la muerte porque tenían la seguridad de que iban a pasar a la presencia de Dios. Como decía Pablo, estando ausente al cuerpo, estar presente al Señor. Y eso impresionó mucho a los paganos de ese tiempo, que vivían en temor. Ellos no tenían un concepto de esperanza, ellos vivían bajo el fatalismo. Ellos eran presos a los caprichos de los dioses, ¿verdad? El único Dios que hace pacto con el ser humano y cumple su palabra y cumple su promesa es Dios. Y una de las cosas que sucede hoy día, la gente se tiran muchos actos de muchas cosas que hacen, muchos pecados, muchos asesinatos, muchos crímenes. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza de vida. Piensan, pues, hago el deshago, no importa, porque después se acaba todo, como que no hay nada, que no hay juicio ni nada. Y la iglesia tiene que ver mucho con eso, como yo he mencionado, porque la iglesia ya no predica la ira de Dios, el juicio de Dios, ni el infierno. Es un gran error. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El versículo 18 da inicio a una nueva idea, una idea nueva que nos es más que una consecuencia de la sección anterior. Pablo compara aquí los resultados de la transgresión y del don. Un solo acto de Adán condujo a la condenación del mundo, y un solo acto de Jesús puso a disposición del mundo la justificación vivificante, vida eterna y relación con Dios, ¿verdad? Porque así como por la desobediencia los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En vez de la muerte que se extendió a todos los hombres, los dones de la gracia y la justicia se extendieron a todos los que responden en fe. La única condición en todo esto es fe, creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todo es por fe, ¿verdad? En el versículo 19, Pablo explica cómo el pecado de un hombre pudo conducir una devastación así. Ese acto original de desobediencia hizo que muchos desobedecieran y se volvieran pecadores. Esta desobediencia de Adán contrasta marcadamente con la obediencia de uno, Jesús. Su obediencia puso la justicia al alcance, justicia entendiéndose reconciliación y relación con Dios, al alcance de muchos,
de todos los que eran pecadores estaban condenados. Hay esperanza en Jesús. No importa la gravedad y lo mucho que hemos pecado. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 20 añade un aspecto nuevo al material complementario que comenzó en el versículo 19. Pablo regresa a la relación entre la ley y el pecado, mencionado por última vez en 5.13, y reafirma que el propósito de la ley era promover el conocimiento del pecado, ¿verdad? Eso lo explica Pablo en Gálatas y lo vimos aquí en el capítulo 3, ¿verdad? Cuando vino la ley, vino el conocimiento del pecado, porque entonces la ley fue definiendo lo que es pecado: hurtar, mentir, falso testimonio, desear lo que es de mi prójimo, adorar a otros dioses. O sea, ya me clarifica, y cuando hago esa cosa, pues me señala que soy pecador, pero no me ofrece el remedio. Más tarde Pablo escribiría que aparte de la ley no habríamos conocido la naturaleza del pecado. Eso lo vamos a ver en Romanos 7, un capítulo interesantísimo. Gálatas 3:19. La ley nunca tuvo la intención de proporcionar la salvación, sino de convencer a las personas de que la necesitan. O sea que dentro de la ley, cuando tú estudias Éxodo y ves cuando la gente, la Pascua, ¿verdad? La última plaga de la muerte de los primogénitos, como ellos sacrifican el cordero, ponen la sangre en el marco de interior de la puerta, ¿verdad? El ángel de la muerte pasa por encima, ¿verdad? Pues entonces todo eso apuntaba a la obra que iba a hacer Jesús, ¿verdad? Pero esa ley vino después, fíjate, la ley vino después que ese pueblo fue salvo de la ira del ángel de la muerte, ¿verdad? Cuando ellos pasan por el mar rojo y salen a otro lado, en efecto es ahí donde nace ese pueblo. Pero la salvación es eso mismo, comienza con todas las plagas que Dios manda, ¿verdad? Como esa última plaga es tipo de la obra que iba a hacer Jesucristo, salvar. Viene la salvación, ellos pasan al otro lado, y entonces una vez que son salvos es que Dios le da los preceptos, la ordenanza y los mandamientos. Pero hay un principio relacionado con esto y que está en juego aquí. A medida que el conocimiento del pecado abundó, la gracia sobreabundó. La gracia siempre vencerá al pecado. Mira, por más pecado que haya y ha habido en este mundo, y la historia está repleta, y es una de las funciones de la historia humana, es eso mismo. Dios en el día de juicio tener la prueba de que la humanidad, aparte de Dios, hizo desastres sobre la humanidad. Pero la gracia de Dios es más que suficiente para cubrir todo el pecado del mundo. La gracia sobreabundó en que cuando el reino del pecado trajo la muerte, el reino de la gracia trae una justicia que se manifiesta en vida eterna. Porque el pecado trajo ¿qué? Muerte, separación de Dios, separación ser humano con ser humano. Pero el reino de la gracia trae justicia, reconciliación y relación con Dios, que se manifieste en vida. ¿Por qué? Porque la vida procede de Dios, y estando en presencia de Dios está la vida.
La muerte es el destino de todos los que siguen el pecado como Señor. La vida eterna es el destino de aquellos cuya lealtad es para Cristo. Una posición correcta ante Dios es un regalo ofrecido libremente por Dios a todos los que respondan con fe. Es la vida eterna. La muerte, la separación eterna de Dios, quien solo posee vida inmortal, es el castigo autoinfligido por perseguir el pecado en lugar de aceptar la salvación. Esta palabra dice en Timoteo, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a la salvación. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho toda la provisión necesaria, toda la gracia necesaria para que el hombre pueda ser reconciliado e heredar la vida eterna. Entonces al hombre, a rechazar a Dios, él mismo se castiga y él mismo se condena y él mismo se separa de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El propósito de la gracia superabundante era reemplazar el reino del pecado. No podemos librarnos del pecado, por tanto el pecado reina. No podemos escapar de la muerte, por tanto la muerte reina. La mención de la vida eterna en la segunda mitad del versículo indica que debemos entender la muerte así como espiritual y físico. Tiene dos dimensiones: la muerte, la disolución del cuerpo, la corrupción del cuerpo, y también es espiritual porque es separación de Dios. La gracia reina cuando Dios reconcilia a las personas consigo mismo, cuando imputa la justicia a los creyentes, esa justicia que es por fe. La imputación es poner, adjudicar, anotar a tu cuenta la justicia, ¿verdad? Es por la fe. Pablo redondea la discusión recordando a sus lectores que todo esto sucede a través de Jesucristo nuestro Señor, el Kyrios, nuestro Señor. Título que solamente se adscribe a Dios. Y ahí llegamos al final de la lección 14. Yo espero que esto haya sido de bendición. Por favor, si le pueden dar like, share, si se pueden suscribir, se lo voy a agradecer también. Se lo puede invitar a tus amigos también que son estudiosos de la palabra y quieren estudiar la palabra. Por favor, invítalos, dejen sus comentarios. Siempre durante el curso de estas lecciones, si algo que no entienden, déjenlo en los comentarios. Está mi correo electrónico al principio. Sugerencias, temas que le interesan, también estoy orando para que Dios me diga qué otros temas son pertinentes para nuestra realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Pues con eso me despido de ustedes y espero verlos en la próxima lección. Dios les bendiga mucho y gracias por estar conmigo.